Bienvenidos, ya estamos aquí en Sobre la Noticia. Aquí estamos para llevarle información a ustedes fresca, muy fresca, porque es fresca 2 veces, porque hay agua, hay lluvia y ese calor que se estaba sintiendo, aunque se siente la humedad, hay un poquito ya como más de fresco, ¿verdad, Juan, Lilian? Y bienvenidos Sí, al podcast es. Sobre la Noticia. Muy buenas tardes a todos esos que nos sintonizan a esta hora en su podcast Sobre la Noticia. Y sí, mucha agua. Lo malo es que se va el calor, pero entonces se vuelve un caos a veces, muchos barrios y muchas intersecciones, pero eso es lo que todo tenemos. tiene un precio. Sí. O sea, el precio como que no vale la pena muchas veces. No, es que siempre, como quiera hay algo malo, como dicen, siempre malo. Vamos a ver el lado positivo. Es la imperfección del ser humano. Como quiera el ser malo. humano siempre va a encontrar una excusa para quejarse. Sí. Bueno, las lluvias se iniciaron desde anoche, desde ayer en la tarde. El cielo estaba bastante negro, amaneció que se veía oscuro. Hace mucho que no amanecía así, pero lo cierto es que las calles estaban inundadas en algunas vías, en algunas zonas. No una inundación mayor, pero sí lo estaban. Las escuelas siguen normales, las actividades cotidianas se han mantenido pese a estas lluvias y que esperamos que sean lluvias de bendición, lluvias Bien. que rieguen los cultivos y demás. Y justamente, como tú dices, desde ayer que estaba ya, iniciaron estos aguaceros, habían algunas alertas ya y avisos, y justamente ya a partir del casi del mediodía de hoy, el Centro de Operaciones de Emergencia ha incrementado esas alertas. Ahora mismo tenemos 13 provincias en alerta, 8 en amarilla y 5 en verde. Entre esa amarilla está el Gran Santo Domingo, que como sabemos cae un poco de agua. Aquí ya se vuelve muchas veces un total caos, principalmente el tránsito. Quienes salieron desde muy tempranas horas, por más temprano que se salió, yo creo que todo el mundo llegó tarde al trabajo, nos incluimos, porque de verdad que hay una situación por el tema que ya sabemos también de los semáforos que no estaban funcionando hace unos días, ya se ha explicado el por qué, pero todavía hay agentes, incluso de la DGC en algunas intersecciones donde todavía no están funcionando, y la combinación de los agentes, más los tapones, más las escuelas, han hecho del Gran Santo Domingo un caos en el tránsito, Pero ¿verdad? hay un punto importante con las alertas. Como hay unas 8 que están en alerta amarilla, no es para que las personas salgan a desafiar las alertas, es para que las personas se abstengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas cuando presenten volúmenes de agua, y además tomar las recomendaciones de las autoridades, porque no se sabe el momento en que va a venir una situación difícil o peligrosa. Bueno, peligrosa es de por sí, pero que aumenta el riesgo, y entonces de esta manera, si la persona toma las previsiones del lugar, se pueden evitar accidentes. No, y lo difícil fueron las personas hace un momentito, pudieron ver las imágenes de cómo estaba. Esta era la John F. Kennedy, señores. Las personas que retornaban por la John F. Kennedy desde el Cibao se la vieron difícil por el tema de los taponamientos. Ustedes saben que ahí se están haciendo unos trabajos muy importantes, que van a haber 14 carriles, que van a desahogar. El Ministerio de Obras Públicas está trabajando ahí en el kilómetro 9 y eso obviamente se hacen tapones. Pero los tapones con la lluvia se agudizan más porque también la gente tiene que ir más lento. Son muchísimas situaciones que obviamente la gente trata de evadir el tapón, pero es muy difícil. Y a veces en la misma evasión trae el problema porque todo el mundo quiere pasar junto, nadie quiere que lo cojan adelante y eso hace que se arme el cuello de botella y se dificulta, crea ansiedad en la gente, crea muchísimas cosas. Entonces lo más recomendable cuando se está en el tapón es tómelo suave, relájese y disfrute en la medida de las posibilidades, porque entonces ahí vienen las situaciones, vienen a veces los choques y es peor porque tú chocas un vehículo por detrás, el otro se detiene rápido o acelera donde no debe y en fin, eso, la lluvia, ustedes saben que también las calles se ponen muy resbalosas y puede usted frenar, por lo que nosotros le pedimos a la población tener precaución, andar con cuidado, prenda sus luces donde está lloviendo, mantenga también sus parabrisas o los para el agua. En fin, que hay gente también que no lo tiene muchas veces en condiciones y esto no le permite ver bien el vehículo que va adelante y de por sí es muy incómodo cuando está así muy nublado, por lo que uno debe tomar todas esas previsiones para evitar víctimas. Se requiere mucha precaución porque además apuntar que es una vaguada
vaguada con una onda tropical que están en combinación, así que viene mucha agua, más de la que ya ha caído. Y también se estima, según los pronósticos de la ONAMED, que continuaría hasta mañana miércoles. Todavía podríamos estar viendo aguaceros en horas de la mañana. Así que a esas personas también, además de los que están en medio de las calles, en el tránsito, a esas personas en zonas vulnerables, que no esperen que el agua les llegue ya al cuello. O sea, hay avisos, hay alertas, ya si usted sabe que usted vive en una zona propensa a inundaciones o que ya sabe que esa es una zona de riesgo, busque desde ahora cualquier tipo de refugio para su familia, para sus ajuares, que muchas veces las personas lo que hacen es que no salen de sus hogares por no perder lo que han comprado, pero es mejor usted salvaguardarse, estar con vida, que después todo lo otro se recupera. Así que desde ahora a buscar ese refugio, y también las autoridades pendientes a esas personas vulnerables que vimos, y Ledis, que estuviste por ahí, ese barrio de las 800, que siempre que hay agua suenan las 800. Bueno, pues antes de hablarte un poquito de la 800 de los ríos, quiero recordarle que hoy están cumpliendo, son 92 años del poderoso ciclón San Zenón. Recientemente se cumplieron, me parece que fueron 42 años del huracán 45. David. ¿Y cuánto? 45. Entonces le resté 3, pero son 45 años del huracán David y hoy justamente una fecha similar, 92 años del poderoso ciclón San Zenón. Imaginamos que ya la gente que vivió en esa época ya no quedan personas. Quedarán pocas. Pero hemos visto imágenes desastrosas, devastadoras de ese huracán San Zenón que fue tan poderoso y que aquí en República Dominicana los 3 huracanes más recordados son el San Zenón, David y el George, que fue en San Juan de la Maguana. Yo estuve y caminé días después esa zona y fue muy devastada. Mucha gente que falleció en esa Mesopotamia. Y ese sí lo recordamos. Pero no, San Zenón George, yo dije el George. Sí, por eso ese dije, sí lo recordamos alguna de estas generaciones nuevas. Sí, sí, se hace salvedad, Juan. No, dice la salvedad que fueron los pero 3. Ojalá tú haber participado en el San Zenón. No, yo dije el George, Okay, no estuviera con esa. Sí, no estuviera en la flor de la juventud, ¿no? No, Juan, mire, Juan, dice Juan. Pero había vivido más. Juan dice que cuánto darían los multimillonarios. No, yo prefiero, déjeme aquí. Dice que cuánto darían los multimillonarios por 10 años menos de vida. Esa gente, mire. Uno quiere llegar ahí, pero estamos bien aquí. Bueno. Pregúntale a Donald Trump, a Bush, al mismo presidente de Estados Unidos, a Biden, por ejemplo, por citarle algunos ejemplos, ¿cuánto ellos darían por 10 años de juventud? Si pudieran borrar la vejez, o los años o las experiencias vividas. Ellos son experiencias vividas, porque pero esos años que se vivieron no hay manera de tirarlo atrás. no, por eso es que esa gente que tú mencionaste lo viven bien. Claro, eso lo que uno es ellos no pasan trabajo en esos años. Pero él quisiera, yo les aseguro que pese a ellos quisieran cambiar con ustedes. Bueno, eso sí. Eso se lo aseguro. Pero uno quiere cambiar también con ellos. Sí, pero con la edad tuya, Con la edad hay cosas que el dinero no puede comprar. Y para todo lo demás. Entonces, miren qué pasa. Eso es influencia. Miren, ustedes ven lo que... No, pero nadie sabe que vengan y se anuncien en este programa. Bueno, pasen por aquí, que con más gusto le vamos a dar. Ya no tenemos el eslogan, puede pasar. ¿Qué pasa? Que lo completito, de eso y un poquito más les ponemos. Pero de verdad, miren, señores, juventud divino tesoro. Por eso dice, mira, la gente, ayer, ¿qué pasa con la gente? Dice que la gente, hay que hablar de todo un poco, y más un día de lluvia. Sí. Dice que, oye, las personas nunca tienen tiempo para hacer las cosas. ¿Y qué pasa? Que a veces cuando se es joven se tiene el tiempo, se tiene la energía, pero no se tiene la economía, no se tiene el dinero. Exacto. Entonces cuando ya se es adulto, a veces se tiene el dinero, se tiene la energía, pero no se tiene el tiempo porque se está trabajando y demás. Siempre falta. Entonces luego tú tienes el tiempo, tienes el dinero, pero te falta la energía. Entonces disfrutar esa hora. Claro. Hay que trabajar, hay que ser productivo, pero a la vez disfrutar. Con mucho o con poco. De eso se trata. Y cuídese, justo en esta lluvia. Entonces, miren, hoy estuvimos por la 800 de los ríos, 800, no sé con ese sin ese, pero estuvimos por ahí, esto en el Distrito Nacional, como ustedes recuerdan esas imágenes famosas de la alcaldesa del distrito con el agua hasta el cuello, que fue por ahí, por esa zona, cuando una vez colapsó un edificio de 4 niveles, se inundó todas esas casas que en reiteradas
reiteradas ocasiones, cada vez que llueve, esas casas se inundan. Son casas muy vulnerables, las que están en esa zona del río, de la cañada. Sin embargo, en el día de hoy vimos un panorama totalmente diferente. Totalmente diferente porque fuimos al sector de Colinas del Seminario. Colinas del Seminario es un sector exclusivo que está ahí mismo en Los Ríos, que también se entra por la autopista Duarte. ¿Y qué pasa? Que en ese lugar hay casas valoradas, todas. Es un sector muy grande de viviendas, de casas, no apartamentos. Y en esas casas de 2 niveles, la gran mayoría son casas que están valoradas entre 10, 13 millones de pesos, quizá más, dependiendo de lo que tenga. Esa gente tiene una terrible situación porque ellos compraron esas casas muy caras, por cierto, y luego de que adquirieron esas viviendas con tanto esfuerzo, resulta que por los trabajos de saneamiento de la cañada de la 800 que se estaban haciendo desde que el presidente mandó a que se saneara esa cañada por la misma situación de las muertes, de la destrucción de ajuares y de vehículos que se dieron en tiempos pasados, eso originó en que el gobierno ordenara a la CAS, a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, que saneara la cañada. Los trabajos se realizaron muy bonito en la parte que se hicieron. Hay en lugares que hicieron incluso parques y peatonales para que la gente pudiera caminar, pero resulta que los trabajos están paralizados y se pararon justamente frente a esas casas tan grandes, tan bonitas que ustedes están viendo ahí, de la 800 de Los Ríos, y en Colinas del Seminario ahora se le inunda las casas a esa gente. Esas casas las tapa porque el agua, la cañada al estar sanada en una parte, ya donde abre, brota y termina, ya tú sabes, volviendo a su mar. Una zona vulnerable y crean ahora entonces una zona que no era vulnerable, que ahora tienen décadas viviendo ahí. Los últimos 2 años esas casas de Colinas del Seminario han pasado ahora a inundarse. Ellos están haciendo un llamado a la casa. ¿Tuvieron estudios de la casa, estudios para ese saneamiento? No, claro que sí. No, lo que pasa es que está detenido. El problema no es el saneamiento, el problema es que ya paralizaron la obra ahí. La obra iba muy bien, excelente. A ellos no se les mojaba, pero entonces ahora quedó ese abierto y el sitio que no era vulnerable se corrigió en algunos que sí eran vulnerables, pero sigue siendo vulnerable ese lugar y una parte de la misma 800 de Los Ríos, porque hay casas vulnerables ahí también. Pero entonces estamos agregando estas casas, estas inversiones millonarias que hizo esta gente de bien, gente productiva, y ahora sus casas pasaron a ser vulnerables. Entonces el presidente Luis Abinader, que fue abanderado, que fue a Los Ríos y que dijo él mismo que iba a acabar con eso, esa destrucción y de muerte de gente en Los Ríos por lluvia, señor presidente, esa gente le está haciendo el llamado. Son gente que están perdiendo millones de pesos por esa situación y nosotros sabemos que usted lo vio, lo escuchó y lo vivió. La Carolina Mejía también, que fue por allá, y la casa lo que se está pidiendo es que retome esos trabajos, los trabajos que inició y que iban muy bien, y que así eso es lo que ellos quieren, que continúen para que su inversión no se le pierda. La gente vació la casa, literalmente se mudaron, están alquilados porque no van a exponerse con sus familias. Bueno, nosotros sí continuaremos nuestro trabajo después de la pausa. Ya regresamos. Bien, señores, estamos de regreso en su podcast sobre la noticia, recordándoles que usted puede volver a disfrutar de este programa a las 6 de la tarde, que es retransmitido por RNN 2, y además a las 7 de la noche está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias RNN. También a las 11 de la noche lo puede ver por ambos canales, RNN 2 y RNN Canal 27. Por igual, usted puede compartir en nuestras redes sociales y seguirnos para que esté al pendiente de todas las informaciones que por ahí le brindamos de cada una de las noticias que ocurren en el día. Y hablando de noticias, en este caso una lamentable que vuelve a impactar a la sociedad dominicana, ahora viendo cómo reluce nuevamente el tema de la salud mental y de las personas que no están sabiendo manejar a veces situaciones de conflicto. Nos referimos en el día de ayer que lamentablemente un agente de la Policía Nacional, en medio de un juego de dominó en San Pedro de Macorís, específicamente San Francisco de Macorís,
específicamente en el sector Santa Ana. Señores, en medio de un juego de dominó, parece ser que hubo algún tipo de conflicto entre las personas que estaban, porque no se ha especificado hasta ahora en las causas, pero esta persona, este agente de la policía, le emprendió a tiros al grupo que estaba ahí frente a un colmado, hirió a 2 personas, mató a uno de los que estaba ahí y luego se suicidó, señores. Eso pasó en un instante, nadie lo vio venir. Simplemente parece que, o no simplemente, al parecer, una riña o algo en los que no tuvieron de acuerdo y se presentó esta lamentable tragedia, 2 pérdidas humanas y también 2 personas que se debaten entonces ahora con heridas de arma. ¿Cómo nuevamente vemos este tipo de temas que no sabemos el estado de salud mental en el que está una persona que usted la puede ver muy bien sentado jugando, porque él estaba sentado jugando y estaba tranquilo y después de un momento a otro solamente vieron los disparos y ya... Y en ese mismo momento entonces tomar la decisión de suicidarse, que no se sabe tampoco si eso estaba planeado o no. Si se suicidó, significa que la situación no estaba muy bien. No, porque no sabemos quizás si en el momento el impacto, él vio como que reaccionó. Lilian y Juan el psicólogo. Vamos a lanzar Juan que hable que Juan el reaccionó, ya venía pensando en eso. Si se suicidó, eso no fue de que un momento de ira, de que tomó la decisión y cometió el error. Ese tipo tenía un problema. Ustedes los psicólogos, ¿qué lectura le dan a eso, Juan? Bueno, eso, más que, ese tiene que tener un estrés, o sea, debió tener algún trastorno. Y en ese momento hizo una crisis, desencadenó ahí. Pero es muy difícil que una persona de que solamente que le dé un pique, de que no, eso no. Por un pique no creen que maten a una gente. Pero él puede matar a otro, pero no él suicidarse. No suicidarse él. No. Digo, si se suicida es él, obvio. Debe tener una situación mental. Y tú sabes que como se ha estado hablando en estos últimos días, que la salud mental se ha hecho ya frecuente o más bien un necesaria, muy necesaria. Repetitivo, la necesidad de la salud mental. Pero en verdad que nuestro país está tomando una situación difícil. Veas cada rato que se encuentran hechos parecidos. Claro. Y eso no es común. O sea, tú para tú escuchar un caso así, tú te hacías viejo, vamos a decirlo así, como dicen. Pasaba tiempo, claro, pero ahora es muy común, en verdad. Este tipo de conflictos, siempre las autoridades muy principalmente han llamado a las personas a lidiar con este tipo de situaciones de otra manera, porque ahora hay 2 familias enlutadas y otras 2 personas que ahora mismo se debaten quizá entre la vida y la muerte, no sabemos la gravedad en la que están, pero están hospitalizadas. Ya la Policía Nacional ha dicho que ha asumido la investigación para ver qué pudo originar esta lamentable tragedia en San Francisco de Macorís, pero ya como se ha dicho, el tema de la salud mental incluso se refirió el exdirector, el exministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien ha planteado nuevamente la necesidad de una reforma en el tema de salud para que pueda abordarse esto de salud mental, porque a veces, señores, esas personas tienen situaciones, como tú dices, quizá él venía pensándolo, quizá él tenía esos problemas, pero entonces no tienen, a veces no tenemos hasta la educación de saber que ir a un psicólogo o ir a o llegar ya al tema y del los propios recursos, cuidarse, por eso se están... y los recursos, entonces el tema de la educación, el tema ese de también de la cultura, de que uno entiende que si ya tú estás yendo a un psicólogo, entonces ya la gente te puede tildar porque no, tú estás yendo al psicólogo, o sea, tanto la cultura de saber que eso es cuidarse y también el tema de que pueda ser accesible para gran parte de la población. Por eso es que se está hablando de la modificación a la ley 8701 sobre salud y que para la que deben ponerse de acuerdo todos los actores. Llama la atención que todo el mundo dice que sí, pero nadie se pone de acuerdo. O sea, todos quieren, pero nadie hace ya, porque si todos están de acuerdo ya lo que hay que hacerlo. Claro. Entonces, miren, señores, yo me quería referir al tema de ASO. Pero antes que tú termines ahí... No da tiempo, Juan. Está bien. Pero lo cierto es que, por ejemplo, cuando ustedes analizan que mayormente las personas que se suicidan lo hacen por un tema pasional. No necesariamente. O sea, por lo general es o porque están en depresión
Yo no lo he estudiado a fondo. Sí, pero mayormente por ahí que viene. Siempre hay una situación, no di que porque por un problema que se originó en un momento dado y él tome esa iniciativa así, salvo que sea un acto de terrorismo, que aquí, gracias a Dios, No han se pasado dan. pocos. O ninguno. O ninguno. Mire, saben, me quiero referir al tema de Asua porque estuvimos por allá el domingo cuando ocurrió ese fatal accidente que cobró la vida de unas 6 personas y más de 30 resultaron heridas por este espectáculo de mal gusto que se originó en medio de las calles. Ya yo sé que se ha comentado demasiado con relación a este tema, pero nunca es mucho para que no se vuelva a repetir, en el entendido de que yo me preguntaba cuando yo miraba todos esos rostros tristes, esas personas en el hospital, que creo haber sido la única periodista que en primera instancia tuve ahí con las personas con sus piernas rotas, una persona con 2 piernas rotas, la que presentamos aquí en RNN en exclusiva, y él hablaba y ellos mismos eran conscientes de que el chofer, oye, sin salir las imágenes al aire, ya ellos me estaban diciendo en nuestra entrevista de que ellos eran conscientes de que el chofer no tuvo culpa porque ellos estaban en medio de la calle. Señores, yo me quiero ahora referir al chofer, un señor de Hondo Valle, cristiano, y no porque sea cristiano, sino que todo el mundo dice que era una persona tranquila. Estaba trabajando a la 1, a las 2 de la madrugada para llevar el pan a su casa y se encuentra con esta fatal sorpresa, porque él no fue donde nadie. Ellos le invadieron la calle con el perdón de la sociedad. De mi parte, si ofendo a alguien. ¿Por qué? Porque dirán, a los muertos no se les revictimiza. Pero lamentablemente, mientras estemos con estos teteos, con estas fiestas donde se está consumiendo de todo, donde hay juca, donde hay humo, donde hay música, donde se está extremadamente excitado, que después de que las patronales cerraron, ellos se dirigieron y supuestamente forzaron al dueño del colmado para que le abriera, que por demás está en medio de la calle. El presidente se refirió a esto. Eso, o sea, está muy, muy próximo. Y esta gente ir y de manera irresponsable ponerse en medio de las calles. ¿Cómo usted parece hacer una fiesta entonces en las Américas? Es lo mismo, porque esto es una vía de acceso rápido para, imagínese una emergencia también de otras personas que vinieran. Ahora yo me pregunto, y mi gran pregunta es, ¿dónde estaban las autoridades para que una multitud de gente ocupe las calles de esa manera, donde habían unas patronales? Se supone que en las patronales están las autoridades, ¿dónde están las autoridades locales de Asua? Que ya habían concluido. No, pero mi amor, de todos modos, las patronales, de todos modos, no es que una multitud no se aglomera así sin la componenda de las autoridades. Ahí había de hecho un policía que falleció. Entonces ahora yo no conozco a ese chofer, ni siquiera sé quién es, pero socialmente, por eso nos acopiamos de otras culturas. Esta sociedad debería pedirle perdón a ese chofer y decirle, señor, discúlpenos por el trauma que le hemos causado, porque ese señor tiene que estar traumatizado, porque la persona cuando es humana, ni siquiera el imprudente quiere chocar. Y hoy ese señor tiene que estar lamentando y culpándose de haber matado, entendería él, a esas personas cuando él lo único que iba era llevar el pan a su casa. Ustedes tenían que ver todos esos aguacates tirados ahí de ese hombre. ¿Usted cree que todo el mundo que trabaja de madrugada para llevar el pan a su casa, para que unos sinvergüenza bandidos ocupen las calles? Y perdóneme que está muerto, que perdón, Liliani, que tú conocías a una de las víctimas, pero señores, por favor, mira esa pobre mujer que se ganaba la vida en un salón y que hoy ha dejado a sus hijos sin padre y sin madre por estar en extremado gozo. El gozo tiene un punto. Nosotros los que estamos vivos, señores, gocemos, como lo dijimos ahorita, disfrutemos, pero por favor, seamos conscientes de cuidar de nuestras vidas y la de los demás, que esta tragedia sirva de aprendizaje, y nuestras condolencias a esas familias que sufren, esos asuanos, esas madres que le dicen a sus hijos, no salga mi hijo, no salga. Tú te pones a recoger y pues, probablemente muchos llamaron a sus hijos, mi hijo, ya ven a acostarte y dónde están. Es lamentable, señores. Es una lástima, pero en este caso, tú sabes que la cultura dominicana es una suma de muchos componentes. Y ahora con estas redes sociales, la tecnología, hemos ido absorbiendo otras cosas que han ido modificando incluso la nuestra. Entonces, ese es el resultado. Pero esperemos que las cosas cambien. Lo peor que ahorita cuando viene la coerción a ese pobre chofer. Bien, de esta manera y lamentable terminamos. este no podcast. dejamos la piña al revés. Hasta la próxima. Lili. Pero